Hello, 5th grade. During this time, we are going to be seeing how to formulate questions in future. So please be attentive to this video so that you know how to formulate the question in future. Before doing that, let's remember something. We are going to remember the personal pronouns or the persons that we have. First is I, yo, you, tú, him, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, and they, ellos. Now, we have to remember how to conjugate these pronouns with the verb to be. So, remember, with I, con yo, siempre vamos a utilizar am. I am. Con you, tú, siempre vamos a utilizar are. You are. Con he, con she y con it, siempre vamos a utilizar is. He is, she is, it is. Con we, con you, ustedes y con they, ellos, siempre vamos a utilizar are. We are, they are, you are. Knowing this, sabiendo esto, vamos a ver cómo formular preguntas en futuro. Estas preguntas son preguntas cerradas, o sea que solamente se pueden responder con yes o con no. So, we use the questions in future to ask about things that may happen in the future. And the formula to formulate the sentences, la fórmula para realizar estas preguntas es la siguiente. Primero tenemos que poner am, is o are, dependiendo de con qué persona o con qué pronombre lo vayamos a utilizar. Am I, is he, is she, are they, are we. De igual modo, he, she o they puede ser sustituido por el nombre de alguna persona o personas. Primero ponemos am, is o are. Después, la persona o el pronombre personal del cual estamos hablando, the personal pronoun. Después vamos a escribir going to. Es súper importante que escribas going to porque esto nos está diciendo que la pregunta está en futuro. Un verbo en infinitivo, cualquier verbo. Podemos después del verbo agregar algún complemento, algo que nos diga más información en la pregunta, o podemos solamente dejarlo hasta el verbo. Y por último, vamos a escribir un signo de interrogación. Muy importante, no lo vayas a olvidar el signo de interrogación, porque si no, no es una pregunta. Acuérdate que en inglés solamente ponemos el signo de interrogación al final de la pregunta. Por ejemplo, are they going to sing? Are they going to sing? Question mark. ¿Van ellos a cantar? Is she going to walk? ¿Ella va a caminar? Ahora, things like this, we ask it this way. Ahora, para responder a una pregunta en futuro, como te comentaba, pregunta cerrada, solamente podemos hacerlo con yes o con no. Pero para dar la respuesta correcta a estas preguntas con yes o con no, vamos a utilizar lo siguiente. Si la respuesta es afirmativa, vamos a decir yes, I am, yes, he is, yes, she is, yes, you are, yes, we are, yes, they are. Si la respuesta es negativa, diríamos no, I am not, no, he is not, no, she is not, no, you are not, no, we are not, or no, they are not. El are not o is not se puede simplificar a ser aren't o isn't, and that's completely fine. Okay? So, this is the grammar for your unit number 5. I'll leave it to you in classroom. We wrote it also on your notebook, so please keep this in mind for all of this unit. Goodbye.